a la editorial, tal cual la habíamos planteado hace unos minutos, eh, para saber o dar a conocer cuál es la opinión definitiva. Podría haberlo puesto como pregunta, pero en realidad pusimos ¿qué somos? Dos puntos. Para que de alguna manera seamos nosotros mismos, si querés lo que definamos, ¿qué somos? Por supuesto que está apuntado a la ciudadanía, al ciudadano, al país en general, nada en por particular. Pero ponemos opciones. ¿Qué somos? Demócratas. Y como pregunta, ¿somos demócratas realmente? ¿Qué somos? ¿Totalitarios? Con activos, si querés, de totalitarismo. O no sé, preguntas. O, o individualistas. Simplemente individualistas. Como pregunta, por supuesto. O para finalizar. O por conveniencia. De estas cuatro deberíamos tener una mirada concreta y específica para saber lo que somos. Por supuesto, vivimos en una democracia que tiene una constitución. Esa constitución es la que rige, la que sirve para, por un lado, proteger la democracia, evitando a veces lo que sería una guerra sin cuartel en el sentido de palabras y de hechos, no por ahí como batalla, pero que en la vida cotidiana tengamos normativas suficientes reglamentadas, incluso tribunales, juicios, formas de defenderse, formas de reclamar, peticionar ante un poder distinto, para eso el poder legislativo, con una diferencia con respecto al poder ejecutivo, quien es el que lleva adelante lo que el pueblo, el ciudadano, los vecinos, los que viven en el territorio de una nación, de una provincia o un municipio, les da como poder a través de la democracia, para que sean los que nos representen, los que llevan adelante acciones concretas al respecto. ¿Qué es eso? Llevar adelante la administración, el rumbo desde ese ejecutivo el que corresponda. Y por supuesto, y sin dejar de lado, que un poder legislativo, también elegido por la gente, para que sea el que la voz cantante del vecino, del ciudadano. Ya hay discusiones si tenemos que seguir manteniendo bicameral, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, o una sola cámara, una por representación de los ciudadanos y otra por representación o a través de los senadores por representación de los estados, en este caso municipales. Claro, sería una barbaridad que fueran 135 los senadores, pero digo, en cuanto a los estados. ¿Por qué? Porque la democracia es el manejo por parte del pueblo. Demo y cracia. Pero, pero todos estos conceptos que se llevan adelante, que conforman la democracia ante estas preguntas, es como que nos queda, bueno, si querés, limitado. En realidad, la democracia intenta el igualitarismo, es que seamos igual ante la ley. Genera el civismo, el que los civiles, los de a pie, los ciudadanos, apliquemos a través de la democracia y del voto la decisión
de quienes nos representen. El sentido de libertad, de poder elegir libremente, de poder peticionar libremente, transitar y así sucesivamente, pero siempre compartido con el otro. Antiguamente, digo, en nuestros colegios, cuando éramos niños, estamos hablando de medio siglo atrás, se hablaba de estos temas y siempre se decía, mi libertad termina cuando empieza la libertad del otro, o mis derechos terminan cuando empiezan los derechos del otro. Una forma de, de representar todo esto, de que tenemos libertades suficientes. Y nos debemos consultar la democracia. ¿Dan derechos a todos? ¿O de alguna manera podemos, a la hora de elegir, distinguir más allá de los sectores, de los partidos políticos, de las opiniones, de las alianzas? No necesariamente porque haya que pertenecer a una clase social, a alguna bandería política, sino simplemente preservando a sí mismo, sin necesidad de algún mérito en especial. Digo, es más, incluso en cuanto al acceso a los cargos, en que elijan a uno mismo, salvo la idoneidad. Bueno, esa es otra de las cuestiones. Las buenas costumbres. Bueno, también sería parte de estos derechos que tendremos todos. ¿Los tenemos? ¿Somos lo suficientemente capaces? Pero también debemos entender que las democracias, como no es un autoritarismo, existen, ¿cómo diríamos? Negociaciones sería la palabra. El de poder conversar, dialogar, llegar a un acuerdo. Dar, por cierto, que las democracias lo hacen a través de estas negociaciones, que cuando se realizan las negociaciones generan compromisos. E incluso se concesiona determinados aspectos individuales. Yo quiero todo para mí, pero como debo negociar, en el buen sentido de la palabra, debo llegar a un acuerdo, porque estamos en un país democrático, en un llegar a un acuerdo para disminuir lo mío. Disminuir no sería la palabra exacta, pero de alguna manera concesionar aquello que me parezca, de alguna forma excesiva, si lo veo o me pongo del lado del otro. Pero hay elecciones, y las elecciones en democracia deberíamos, cada uno de nosotros, aceptar fácilmente los resultados. ¿Por qué? Porque realmente de eso depende de la democracia. Lo que debemos sentir, o deberíamos sentir los ciudadanos, ponerle como si fuera una sensación de que, estamos dispuestos a aceptar ante personas, o el otro vecino, el otro ciudadano, que somos iguales, pero distintos pensamientos. Ese sí, las democracias tendrían que tener fundamentos tales que no fueran de alguna manera modificadas. Uno sería tolerar al otro, o la tolerancia mutua, que tengamos el respeto. Y segundo, que seamos o que mantengamos como algo importante la reserva de moral, de buenas costumbres, de conceptos que nos
permanezcan, mantener el respeto a los rivales y la aceptación de las decisiones del otro y considerarlas como legítimas, como reales, como si fueran las propias. Pero sin embargo, estos conceptos lógicos, entendibles, o que de alguna manera podemos entender lo que el sistema político, la soberanía, el poder, lo tiene el pueblo. Poder, demos gracia, demos pueblo, gracia, poder. La gente, a través de su voto, les deja o le entrega el poder a quienes lo representen. ¿Para qué? Para que estos conceptos, estas miradas, sirvan para formar leyes y en esas mismas que todos seamos iguales para solucionar, disminuir, generar, etcétera, etcétera, aquello que nos hace mal, aquello que no logramos comprender que se lleve adelante. Pero sin embargo, debemos ser, de tal forma, acciones concretas a futuro. ¿Por qué digo esto? Porque nos olvidamos a veces de estas acciones concretas de futuro. Nos olvidamos que estamos en democracia y pensamos que estamos en otras o ante otras miradas. Uno de los mensajes que recibí cuando escribía esto me dice: Rodolfo, en principio, el gran problema de nuestro pueblo es que tenemos la lengua más larga que los genitales. Dice otra cosa. Somos jetones, nos creemos piolas, somos garcas, cómodos, y cuando elegimos somos un desastre. No somos nacionalistas de sentido de pertenencia. Y la verdad, lo que nos pasa en cierta medida, nos lo merecemos. Quizás por ignorancia, aunque diga otra palabra. En fin, los resultados, dice Rodolfo, están a la vista. Damos pena. Y duele cuando lees estos conceptos, porque evidentemente me retrotrae a esto que te decía recién, o a esto que planteábamos hace unos minutos. Somos demócratas, somos totalitarios en una de esas, somos nada más que individualistas, o por conveniencia. También, entre los comentarios y opiniones, Miguel, por conveniencia pone: estamos en el fin de los principios. Hoy se pasa del cielo al infierno sin escala. En criollo, se está con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Muchos políticos carentes de principio hacen eso, incluso en lo local, y tenemos pruebas. Rudy, somos cómodos. Estamos aletargados, como que todo y pone un montón de adjetivos que ya nos damos cuenta. Nerio, una gran mayoría, respondiéndole a Rudy, se acostumbró a solo votar cada 2 años. Una minoría, seguimos buscando un mundo mejor a diario. ¡Epa! Como para pensar. Estoy hablando de la gran mayoría, le responde. Eso que vota cada 2 años y no sabe por qué ni a quién. ¿Cuántas veces
Nos preguntamos todas estas reflexiones son las que valen. Yo tampoco me incluyo, contestó Nerio. Y así podemos incluir quizás muchas opiniones de este tipo, quizás muchas, quizás generaciones enteras, bueno, eh, hayan tenido en cuenta. Fabián pone algo concreto. El loco es medicable, el corrupto irrecuperable. Y así sucesivamente puede haber una y mil respuestas sobre los mismos temas. ¿Por qué tenemos que llegar a estas circunstancias, me pregunto yo? ¿Por qué tenemos que entrar a, bueno, consultarnos firmemente de esta forma? ¿Porque hacemos todo por conveniencia? Quizás sí. La verdad, quizás sí. Quizás sea la última respuesta, porque que existen demócratas, no te quepa la menor duda. Pero si no es como me gusta, soy demócrata. Mantengo los principios. Sigo manteniendo el poder de elección suficientemente, ¿cómo diríamos?, para hacerlo. Votar, por ejemplo. Pero somos demócratas o a medias. O quizás seamos totalitarios, porque ¿viste? Es lo que me gusta a mí, lo otro está mal. El otro no es un adversario, es un enemigo. Entonces sos un totalitario. ¿Nos hacemos cargo si soy totalitario? Quizás yo sea totalitario y no me doy cuenta. ¿Vos? ¿O soy demócrata? Pero o somos simplemente individualistas. Quizás nos llevaron a ese concepto, a lo individual, a tu metro cuadrado, a aquello que te afecta directa o indirectamente hoy. Mañana, si no te afectó, te olvidaste. Hoy te conviene, mañana no sé. Bueno, en el fondo, capaz que sea por conveniencia, ¿no? Para pensar, para razonar, porque estamos en estos momentos, elijas a quien elijas, votes a quien vote, tomes la decisión que tome. Bueno, pregúntate, ¿soy demócrata? ¿Soy totalitario? ¿Soy individualista? ¿O solo por conveniencia? Si definís por cuál de ellos será tu voto. Tan simple como es. Tan simple y preciso como es. Pénsalo. ¿De acuerdo? Pausa y volvemos en minutos.